decía antes, en nuestra segunda parte vamos a contar contamos con la participación de Tawfiq Shidadi. Tawfiq, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo ves el panorama? La verdad soy bastante optimista. Es un gran paso en el buen camino. Lo que todo ahora, este proceso democrático, después de esto que se ha llamado la primavera árabe, yo creo que se están dando unos pasos firmes en el buen camino y la verdad estoy bastante optimista. Vamos a ir más allá con ese optimismo de Tawfiq. También tenemos a otro Said en la segunda parte, Said Ben Salam. ¿Cómo estás, Said? Bien, gracias. Muchas ¿Tú qué tal? ¿Qué valoración te merece? ¿También eres optimista o vas a tener otro punto de vista? Como no podía diferente? ser de otra forma, hay mucho optimismo, aunque haya muchos sucesos que realmente pueden ser negativos, algunas manifestaciones, algunas intervenciones no idóneas, pero el panorama general sí que tenemos que vivir una fiesta electoral en Marruecos, porque no hay otro camino sino la democracia y la participación ciudadana para que haya un gobierno legítimo basado sobre un proyecto amplio para satisfacer las demandas populares como es de esperado. Obviamente, y eso pasa por las próximas elecciones del 7 de octubre próximo. Tawfiq, las próximas elecciones, ¿por qué son tan importantes y por qué son tan especiales a la vez? Son importantes por varias razones, teniendo en cuenta más o menos el contexto político, sobre todo. Hemos salido después de una primavera árabe y después es la primera vez que se va a poner en prueba pues, la Constitución de 2011, luego la situación económica, y luego pues, la situación, digamos, en la zona, teniendo en cuenta pues, Túnez, Libia y estos países. Y luego, por supuesto, lo que está ahora esperando la población marroquí, después de 5 años de probar con una nueva experiencia, bastante nueva, para todos, para la población, para las élites, para la Casa Real, incluso para las inversiones, las empresas multinacionales, para la Comunidad Europea. Yo creo que se está poniendo en prueba bastantes cosas. Said, como dice Tawfiq, muchas cosas se van a poner a prueba en estas elecciones. ¿Qué crees que es lo que va a marcar este, digamos, 7 de octubre? ¿Qué es la novedad? ¿Qué sería la novedad? Yo creo que lo más importante en estas elecciones es consolidar la democracia. Las elecciones del 2011 eran un comienzo roto, pero era un comienzo. Es decir, ya estamos hablando de que muchas competencias de rey pasan al gobierno. Como sabíamos antes, el rey podía directamente asignar al primer ministro, al ministro de Justicia, de Interior, de Exterior y de Asuntos Religiosos. Hoy en día ya el gobierno asume una gran parte de esta responsabilidad. También el Parlamento tiene más capacidad legislativa. Vamos a ver hasta qué punto vamos a desarrollarlo y consolidar todo lo que se ha conseguido a través de estos 5 años, aunque haya muchas cosas que eran negativas en este proceso, pero también, sin duda, podemos decir que es un comienzo, es una transición, la transición que mucha gente estaba esperando en 1998, en la época cuando Hassan II empezó la transición marroquí, dando el gobierno por primera vez a la oposición socialista en aquel entonces, presidida por Abdelrahman Yousfi, el secretario general de Unión de Fuerzas Socialistas Marroquíes, que es, digamos, el Partido Socialista Marroquí, pero no tuvo el éxito que estaba el pueblo esperando de esa formación que era nueva y que estaba en la oposición reivindicando reformas macro para la sociedad marroquí. No queremos de ninguna forma esperar algo parecido, sino algo mucho mejor en una sociedad más consciente del cambio y de una sociedad que no quiere de ninguna forma un enfrentamiento o repetir experiencias rotas de otros países vecinos. Tawfiq, si vamos a la campaña electoral que se está jugando en la actualidad en Marruecos, ¿qué podemos notar? ¿Qué son las demandas de los marroquíes y qué oferta hacen los partidos políticos? ¿Qué ofrecen a sus electores?
Lo que está viviendo en Marruecos, yo creo, es algo sin ningún precedente, teniendo en cuenta el ejemplo de los países de la zona. No lo vamos a comparar con el contexto europeo, pero por lo menos los países en la zona, en este contexto tan histórico que ha remarcado pues, la política casi, no solamente de Marruecos, sino de los países de la zona, pasando también por los conflictos de Oriente Medio, y de ahí Marruecos pues, también dependen de una manera u otra. Estamos hablando de unas elecciones que van a participar más de 30 partidos políticos. Esto ya por sí da más o menos cómo está la campaña. Estamos a casi 2 semanas, me parece 16 días, ¿no? Para el 7 de octubre. De estos, la alianza del gobierno, pues eran de 4 partidos políticos, desde todos los colores, desde el que tienen una referencia, digamos, islámica, lo que se llama un partido de referencia islámica, en este caso me refiero al PJD, el Partido de la Justicia y Desarrollo, hasta el otro extremo, que es el Partido de Progreso y Socialismo, el anterior Partido Comunista. Y, por supuesto, 2 partidos conservadores o liberales, el Partido Liberal y el Partido del Movimiento Popular. Estos, junto con 30, digamos, o más de 30 partidos políticos, cada uno pues, presentando su programa electoral, prometiendo a la población marroquí, dentro de una situación bastante complicada a nivel económico, quizás el año anterior, 2015, el índice, el PIB, el paro, estamos hablando de unas cifras de paro del 10%, estamos hablando de una población, digamos, más de 33 millones de habitantes, y estas cifras son importantes, y sin olvidar también los retos, desafíos que a estos partidos enfrente a estas próximas elecciones, teniendo en cuenta pues, el índice de la pobreza el más alto de la zona, que es el 15% de la población activa, están en bajo, digamos, del umbral de la pobreza. Esto es bastante importante. Y luego, pues, digamos, los campos, entre comillas, más decisivos de estas campañas, la salud, la educación, el desempleo, el trabajo, el paro, son temas que, la verdad, a estos partidos que pueden presentar. Y la población marroquí está esperando pues, bastante de las promesas y luego pasar a cumplirlas o a la pura realidad. Bien, Said, en el año 2011 se ha dibujado un escenario, digamos, sin precedentes en Marruecos, con la inclusión de nuevos partidos políticos que han pasado a gestionar el gobierno. Muchos analistas y muchos expertos dicen que el gobierno que ahora mismo está terminando su legislatura no ha hecho uso suficiente de las prerrogativas que le daba la Constitución. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con esta afirmación y qué es lo que debería hacer el próximo gobierno? Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, en este punto es importante. Además, digamos que lo que reivindicaba justamente el pueblo son reformas. Esas reformas, una parte de ellas han llegado a través o desde el discurso del rey del 9 de marzo de 2011, justamente después del movimiento 20 de febrero, es decir, después de la primavera marroquí. Ha dado lugar a muchas reformas, pero el gobierno no lo practicó, no lo aplicó a través de leyes orgánicas, no lo pudo hacer de ninguna forma porque estamos hablando de un gobierno de coalición. PJD gobierna con otros 3 partidos que tienen también sus cuentas, sus manías a través de sus relaciones con la oposición y con la visión futura de Marruecos. Es muy complicado de llevarlo todo a la práctica. Hay otro análisis que dicen que realmente Benquirán tiene mucho miedo de romper con la monarquía y entrar en lleno en una reivindicación completa de todo lo que está conseguido y ha optado por hacerlo paso a paso y lo está haciendo paso a paso. Lo que pasa que es decepcionante para muchas personas que querían que este gobierno aplicara todas las reformas que vinieron en la nueva Constitución del 2011. Pero digamos, esta parte, entre comillas, mala, a cambio tiene otra muy buena, que es esa persona Benquirán y ese partido, a través de un gobierno de coalición, han conseguido una paz social, han conseguido una estabilidad política que realmente Marruecos en 2011 no sabíamos, nadie podía
averiguar cómo va a ser la situación. Gracias a Dios que se ha contenido a través de este gobierno, aunque lo criticamos, pero sí que había una estabilidad política que era lo más importante, es establecer la paz social, porque había muchos movimientos reivindicativos, íbamos al caos y íbamos a tener una experiencia parecida a nuestros vecinos Túnez, Egipto y Libia, pero realmente el gobierno trabajó en líneas más grandes, que es la estabilidad, y todavía no le ha dado tiempo para que vaya aplicando lo conseguido a través de la Constitución. Digamos, ese es el marco. Tawfiq, Said señalaba un fenómeno, muchos también señalaban una guerra fría entre el palacio, entre el Estado, el aparato estatal y el partido del gobierno, es decir, el Estado contra el partido. ¿Eso es una conspiración o estamos hablando de que también hay sensibilidades, equilibrios que dibujan las relaciones entre ambas partes? No, yo creo que esto es lo normal en cualquier, digamos, política, y más cuando se trata de una política de Estado. El establishment marroquí pues tiene sus bases, sus fundamentos, y luego pues los intereses que están en juego es normal, yo lo veo legítimo. En todo lo que, digamos, más o menos pintan o forman este panorama político, desde pues el Palacio Real, pasando por los políticos, llegando hasta la burguesía, las clases sociales, la sociedad civil, todo el mundo ahí está en juego, sus intereses. Yo lo veo totalmente normal, y más para mí es un acento más sano de cierto movimiento. Hay unas acciones, hay unos intereses dentro de lo que marcó Said, gozamos de una estabilidad política. Esto se refleja en las consecuencias económicas de las inversiones de las grandes empresas y de grandes países, pasando por Francia, que es el país número 1 en las inversiones, y el segundo el país España. Y luego, establishment marroquí, si alguien no lo conoce, vamos a hacer unas lecturas bastante un poco así superfluas o superficiales. El Estado marroquí como Estado, sus líneas de identidad, sobre todo hay 3, que son fundamentos. Todo el mundo, no solamente los partidos políticos, todos los marroquíes se han puesto de acuerdo. Hay un consenso, quizás no escrito, pero es totalmente, forma parte de las líneas de identidad del Estado marroquí. El Estado marroquí son 3 cosas. Son la monarquía como institución, no hablo de las personas, la monarquía como institución y la religión islámica y la unión territorial. Esos son, digamos, los fundamentos que todo marroquí, sí, hablando de una persona individual, pasando por partidos políticos y llegando a todas las instituciones que representa este Estado. Estos 3, pues la verdad, son, digamos, puntos que han cohesionado, que han dado esta estabilidad, y gracias a ella pues se disfruta pues lo que está viviendo Marruecos, y sobre todo si lo comparamos con los países vecinos. La lucha, los intereses que hay entre la Casa Real, los partidos, sobre todo el partido de la oposición, es digno de unas elecciones, de unos intereses, y esto no es nuevo en Marruecos. Cualquier persona que estudia pues los últimos, digamos, años de la monarquía, sobre todo después de la independencia, Marruecos es un país que salió de una dura colonización de 2 países, de Francia y España, y de ahí construir el país moderno, el Estado marroquí. Estamos hablando de los años 60 del siglo pasado. No hay bastante tiempo para tener un Estado de derecho democrático, con infraestructuras económicas, después de salir de una dura colonización que ha destruido casi todo, teniendo en cuenta el analfabetismo que hay en Marruecos, y de ahí pues la estabilidad política, todos han jugado para garantizarla. El propio Palacio Real pues siempre ha tenido estos juegos entre la izquierda, la derecha, los militares, y esto siempre para garantizar cierto status quo, para mantener esta estabilidad que todos disfrutamos, la verdad. El status quo y el equilibrio podría, digamos, ponerse en juego en algún momento con estas elecciones, Said. Sin duda, estamos gozando de una situación política estable, privilegiada, comparando con el resto de la región, y esperamos que en estas elecciones no desviamos del camino que el pueblo lo ha dibujado a través de las elecciones del 2011 y poniendo en cuestión cualquier acto de intervención en las elecciones, porque sabemos que en épocas anteriores el Ministerio de Interior jugaba un gran papel
en manejar la cuestión electoral. Gracias a Dios, desde el 2011 las elecciones todas son más puras, tienen menos intervención y esperamos que las siguientes tengan esa suerte de que no se malinterpretan de una forma errónea. Sobre todo, estamos hablando de un conflicto entre dos grandes partidos. Uno de ellos tiene una legitimidad a través de sus votantes y las bases, y el otro es uno de los partidos fabricados por el Palacio. Lógicamente es un partido del amigo del rey, lo sabemos todos, es la historia. Actualmente el amigo del rey es un consejero del rey, ya no está en el partido, pero digamos cómo es la historia. De forma aparente, por lo menos reniega de tener relación con el partido. Sí, actualmente no. Actualmente no hablamos, pero hablamos del fundador, lógicamente. Eso es obvio, eso es la historia. Esa persona era el ministro de Interior, el secretario de Interior, o sea, no era cualquier persona. En el 2007 ha dejado el ministerio más importante y más potente de Marruecos para, en 2008, formar un partido nuevo con las esperanzas de que haya un gobierno de este partido. Las interpretaciones van en dos líneas. Unos dicen realmente la creación del PAM, Partido de Autenticidad y Modernidad, sí que tenía como objetivo romper los grandes huecos que vivía Marruecos. Es decir, el porcentaje de participación en el 2007 en las elecciones eran del 37%. El pueblo estaba desesperado porque no había alternativas. Desde el Partido Socialista, que fracasó en su intento de democratización del país, ha llegado el momento de crear un partido afín a las políticas de la monarquía. Pero hay otra línea que dice que realmente no es así, sino era para frenar el PJD, que estaba en aumento, en crecimiento importantísimo. De todos los modos, no es un partido que tiene legitimidad histórica y se basa sobre las personas que tienen mucho poder en los pueblos, y realmente no sabemos hasta qué punto va a conocer un funcionamiento democrático y no compra de votos o corrupción política que queremos que se erradica directamente en Marruecos. Bien, Said, esa realidad y ese fenómeno, Taufik, de los partidos que son más o menos afines a Palacio, se está comentando en la actualidad que la batalla se va a jugar, por un lado, entre el Partido Justicia y Desarrollo, el que actualmente, dirige el gobierno, la coalición gubernamental, y el Partido Autenticidad y Modernidad. ¿Esa batalla democráticamente es legítima, es sana, o el Estado debe de mantener su neutralidad ante los actores políticos que se presentan para ser elegidos por la ciudadanía? Teniendo en cuenta el contexto marroquí, la formación de lo que es la clase política en Marruecos es bastante complicado. Siempre hemos tenido partidos que gozan de cierta legitimidad popular o histórica, o a veces incluso, entre comillas, religiosa. Y por otra parte, dentro de lo que eran las maniobras del Palacio Real para mantener ciertos equilibrios, pues siempre se han inventado, se han creado partidos desde el Palacio. Y esto ya es algo que, pues, las ciencias políticas actuales marroquíes, todo el mundo, pues es algo casi obvio. Yo creo que esto es lo que es después de la Constitución del 2011 ya no es, digamos, digno. Pero también es cierto que esa intervención o ese papel que juega el Estado corresponde y coincide con una cierta, digamos, socialmente también eso se ve bien. Es decir, al fin y al cabo son los marroquíes que acaban votando al PAM o a cualquier otro partido creado en las esferas del poder. Esto es lo que se espera, siempre la decisión final de las urnas y de los, digamos, los propios ciudadanos, teniendo en cuenta su nivel intelectual, su conciencia política, sus lecturas, si de verdad leen estos programas electorales de cada partido o solamente la corrupción política que compra de votos, teniendo pues en cuenta el analfabetismo, la pobreza, aprovechando pues estos factores. Esto se ha visto en la última manifestación un poco cómica en Casablanca.
e incluso importando escenarios de otros países, que no es el caso en Marruecos. Pero yo creo que con el nivel que está viviendo ahora las nuevas generaciones, sobre todo el rey de Marruecos es de esta nueva generación y su formación aquí en Europa y su tesis doctoral va por este camino. Yo creo que estos 33 millones de marroquíes y lo que van a tener derecho a voto están conscientes que esto ya no es quizás en los años duros, los años de plomo con el anterior ministro de Interior. Estas maniobras políticas lo podemos entender, no justificar quizás, pero lo podemos entender para mantener cierto equilibrio entre la izquierda o la extrema izquierda o la derecha o los islamistas o ciertos, digamos, componentes de la inteligencia o esta clase política marroquí. Pero después de una constitución del 2011 y todos los nuevos progresos que por lo menos digamos, en el papel. Todavía falta pues, acatar y cumplir ciertos artículos y seguir reformando desde ya la primera constitución que se ha hecho después de la independencia de Marruecos. Hay que seguir pues, trabajando por el bienestar de toda la sociedad marroquí. Yo personalmente veo que estas maniobras de partidos que nacen el día de ayer y el día siguiente ya tienen no sé qué, no son dignos de estas aspiraciones, de estos cambios políticos, democráticos, que todos los marroquíes podemos estar de acuerdo, a pesar de nuestras diferencias ideológicas. Y esto, pues de ahí debemos ser conscientes de pues, a trabajar por este bien común y tener en cuenta pues, los intereses generales, no solamente los intereses propios partidarios. Bien, Said, en el escenario después del 7 de octubre, ¿cómo se presenta la cuestión? Imagínate, por ejemplo, pongamos como caso que gane, que sea el PAM el primer partido más votado en Marruecos. ¿Qué escenario tendríamos? Es un escenario posible, estamos hablando del segundo partido más importante, si vemos las últimas elecciones municipales del 2015, lideró lo que son todos los resultados municipales a su favor, pero a nivel parlamentario nunca tuvo ningún éxito. Eso es una realidad y siempre estamos diciendo por qué ese partido en elecciones municipales tiene buenos resultados, porque tenemos pruebas efectivas de que en el campo tienen un éxito total, porque hay realmente una forma más fácil de convencer de todos los medios al campesino, porque ya sabemos que el 46% de Marruecos es campo o semicampo, o sea, son cifras mayores, pero aún así vemos que el Partido Justicia y Desarrollo ha ganado en las últimas elecciones en todas las grandes ciudades. Hoy en día los alcaldes de Casablanca, de Rabat, de Quneitra, de Tánger, de Tetuán, de Marrakech, de Agadir son de PJD. Es decir, la gente más consciente y más digamos, consciente del futuro del país, de que no quieren volver para atrás, votarían PJD. Pero la gente que realmente dice que a mí me da igual porque el panorama es lo mismo, quien me da más, yo voto por él. Eso es bastante conocido en Marruecos. Duele mucho, pero es una realidad. Lo que nosotros queremos es que las urnas, por lo menos, pueden ser el juez y no otra intervención. Yo no creo que ni el Palacio ni el Ministerio de Interior serían capaces hoy en día, con toda la apertura que hay del país, de manejar o de manipular de ninguna forma los resultados. Estoy cada vez más seguro que van a ser muy limpias. El único que hay muchas otras formas de corrupción política, como el tema de cómo formalizar el distrito electoral, y eso es lo más importante. Más que corrupción, es una ingeniería política para conseguir otros equilibrios que favorezcan una parte u otra. Muy bien, exactamente. Y la prueba está en las últimas, en 2015, en las municipales, PJD ganó con mayoría, estaba en el primer lugar, pero solamente ha presidido 2 regiones. Y una de las regiones, que es Tánger-Tetuán, pues ha ganado con amplia mayoría. Lo que pasa que para presidir necesitamos, por ejemplo, si tenemos 68 votos, pues de estos votos de distritos pues sale el presidente de la región. Si tú ganas en un distrito electoral que tiene 20.000 personas, tienes el mismo voto
que si estás en un distrito de Tánger que tiene 250.000. Y de ahí la clave del campo, que es despoblado, pero se lleva un peso de forma Los votos tienen el mismo valor. Esperamos que la situación va a mejorar a través de elecciones limpias y ya lo que el pueblo decida. Aquí no estamos diciendo y favoreciendo a nadie, lo que el pueblo decida. El único que las últimas elecciones del 2011 nos han dado realmente una estabilidad que no queremos de ninguna forma volver a ver partidos que enganchados en el pasado, lo que se llamaban partidos administrativos, con el objetivo de hacer el equilibrio, y tienen éxito. Es decir, y yo no digo que no son legítimos a través de las elecciones mandan, pero el equilibrio sí que está entre el palacio y, digamos, las otras partes que quieren un cambio bastante más avanzado. Pero Benquirán, yo he visto generalmente, aunque haya muchas cosas realmente que se ve por el pueblo como son cosas negativas, recortes, ha quitado la subvención para el tema de carburantes, el tema de la jubilación que hemos visto ha pasado de ser de 60 a 63 años, se jubilan en Marruecos, en España somos 65, ahora 67. Digamos, son cosas que el pueblo lo ve negativa, pero el recorte para el déficit público era bastante importante. Cuando vino Benquirán, era el 7% el déficit público, ahora estamos hablando del 3,5%. Da a la clave en algunas cosas que son importantes, pero todavía falta mucho en enseñanza, en el tema de sanidad, en grandes reformas en el Ministerio de Interior, en medios de comunicación, grandes reformas en el Ministerio de Justicia. Hay muchas reformas que están pendientes, pero eso no quiere decir que este partido que daba miedo en 2011, hoy en día ya no se enfrenta al rey. Es pro-monárquico y eso fastidia bastante muchos otros partidos que reclamaban amigos del rey. De hecho, nunca fue otra cosa, nunca se proclamó contra la monarquía o contra el rey, que es una cosa que mucha gente confunde, ¿no? Un partido islamista siempre había mucho miedo. Es decir, no lo desconocemos, no es de casa, no es antiguo, es decir, había mucho. Lo que pasa es que, claro, para mí tuvo mucho éxito de quitar la espina o la etiqueta de religiosa a ser un partido más. Es decir, es un partido del pueblo. De hecho, ninguna de las reformas prohibían ni la prostitución, ni el alcohol, ni las discotecas, ni el tema del velo. La gente tenía miedo de un gobierno islamista que impondría el velo. Ha sido un partido a nivel de gobierno muy listo en este sentido y ha suavizado el tema, y para decir que yo tengo una referencia islámica, pero yo no impondría al pueblo cosas que realmente cada uno es independiente de hacerlo como quiera. Bien, la posibilidad de que el PAM sea, digamos, el primer partido más votado es una de las opciones que muchos comentan. Tampoco sería tan catastrófico que el partido Justicia y Desarrollo pase digamos, a las filas de la oposición. De hecho, se le da muy bien ahí, ¿no? Además, todo es posible en la política, y más cuando se trata de unas elecciones, todas las lecturas, pronósticos son, digamos, posibles, y quizás a veces después de 5 años ya le toca al partido líder de la coalición gubernamental quizás descansar y hacer un poco una autocrítica y evaluación de seguir otros 5 años, quizás políticamente hablando, en lo que se trata, lo que se manifiesta en votos, no estará en su favor. Pero teniendo en cuenta pues, la decisión final de las urnas, todo es posible. El escenario con el PAM en el poder, pues esto es bienvenido sea, porque es la alternancia en el poder. De esto se trata el juego democrático. Debemos respetar sus reglas. Claro, sobre todo teniendo en cuenta que los partidos de segunda fila, estamos hablando del Partido de la Independencia, el Istiqlal, y el resto de partidos realmente han mostrado su disponibilidad de pactar con cualquier partido que realmente recoja esos esfuerzos o esa confianza de la gente, ¿no? Hombre, son apuestas, y cada partido ahora, quizás durante estos 5 años, no ha tenido la oportunidad de estar dentro del gobierno, pues sobre todo el Partido de la Independencia, que cambió casi 360 grados su discurso político, de estar, digamos, en una oposición casi feroz, ahora ya está presentando, quizás puede estar dentro, junto con su, entre comillas, adversario o enemigo político, que era el PJD. Pero yo creo que todos los escenarios son posibles,
posibles, y para mí lo veo algo muy sano, que de verdad la sociedad marroquí se acostumbra a la alternancia política, pacífica, democrática, que está el partido liderando. Es que se da como si el partido PJD estaba gobernando con una mayoría absoluta. No, se estaba junto con otros 3 partidos políticos, y de esto quizás una oportunidad de, una vez por todas, a ver si se reforma la ley electoral marroquí para hacer ciertos cambios, teniendo en cuenta pues la realidad social y demográfica de la propia sociedad marroquí. Que refleje también, por cierto, que es una cuestión que tenemos que tocar antes de concluir, que nos queda poco tiempo, el tema de los marroquíes residentes en el extranjero no pueden votar. Esta es la asignatura pendiente que hacen, que se preguntan muchos, yo creo más de 2 millones de lo que se llaman los marroquíes en la diáspora o en el mundo, en el extranjero. Hay varias, ni siquiera se han puesto de acuerdo sobre la denominación, entre comillas, política de estos, aunque todos los marroquíes son hijos de la propia patria. Ya lo decía Rey Hassan II. El artículo 17 de esta nueva Constitución es explícito, es clarísimo. ¿Por qué no se activa, no se acata, no se pone en función, en práctica este artículo? Yo creo que la ciudadanía es un derecho, y de ahí una ciudadanía colgada o delegada a otra persona con un papel que se hace en un consulado, luego se envía a Marruecos y no sé quién va a votar en tu nombre. Si estamos hablando de una ciudadanía, la ciudadanía es algo digno, sagrado incluso, pues una ciudadanía completa, no una ciudadanía delegada. Yo creo que esto, y no vamos a aprender de otros países, al contrario, Marruecos en esto de ciudadanía y de esto, pues él ya ha tenido bastantes iniciativas. Yo creo que la clase política, ahí donde está ahora, está en el tejado de los partidos políticos. Hablando claramente, hay cierto temor, si esto se facilita, un partido en concreto va a ganar todos los votos. Hombre, pero si estamos hablando de un juego democrático, hemos aceptado las reglas, pues hay que aceptarlas hasta el final. Si el famoso discurso del rey ha dejado clarísimo el derecho de los marroquíes en la diáspora de votar, y el artículo 17 de la Constitución de 2011, ¿por qué no se ha cumplido esto? ¿Por qué no se ha cumplido? Ya concluyo contigo, Said. ¿Por qué no se ha cumplido esa, esa ley y ese artículo de la Constitución? ¿Por qué no se puede votar? Realmente hay muchas interpretaciones. El Ministerio de Interior habla de cuestiones bastante técnicas, de que no se puede de ninguna forma hacer unas inscripciones en cada país, en cada zona, sobre todo que hay mucha diversidad, hay mucho marroquí en muchos países. Hay otros que tienen un poco más miedo de que las urnas surjan personas que son opositores a la monarquía marroquí. Son cuestiones diversas, pero la única realidad es que la Constitución marroquí de 2011 sí que estaba bastante claro que los inmigrantes marroquíes al extranjero sí que tienen ese derecho a votar y ser candidato también, pero la forma de hacerlo, incluso entre partidos no estaban de acuerdo. Incluso hemos visto que hay muchos partidos han puesto sus partidos antenas en varios países con ese objetivo, pero al final en estas legislaturas ni esta ni la próxima no sabemos si se puede hacer, pero lo más probable es que haya un trabajo bastante más profundo a nivel de derecho constitucional para hacerlo de una forma más clara, no como ambigua, porque la Constitución hay que llevarla a cabo a través de leyes orgánicas. Bien, muchas gracias. Said, concluyo contigo ya. Taufik, si te pido que me des una lista de primer, segundo y tercer partido, ¿qué me dirías? Yo creo que el panorama no va a cambiar mucho, la verdad, teniendo en cuenta todas las estadísticas que se han hecho desde los grandes think tanks y periódicos a nivel escala mundial, The Economist, New York Times y aquí mismo en España. Estos think tanks están vaticinando que va a ser más o menos el PJD liderando. No va a tener una mayoría, ni mucho menos absoluta, y esto la ley electoral es el responsable o el culpable, pero una alianza entre ciertos partidos políticos, este equilibrio entre estos tres, la izquierda, la derecha y, entre comillas, lo que se llama a nivel periodístico islamistas, aunque todos son musulmanes y son islamistas. Pueden entrar otros nuevos de un partido u otro, pero siempre teniendo este juego ideológico, un partido islamista moderado, lo que llaman, y luego un partido de la izquierda, y luego otro partido de la derecha o liberal.
más o menos. Tawfiq, muchas gracias. A ti, la verdad. Después de las elecciones esperemos verte con nosotros para analizar esos resultados y a ver si se cumple tu pronóstico. Said, también te doy las gracias por estar con nosotros, también estarás con nosotros y eso espero después de las elecciones del 7 de octubre. Nosotros volveremos con un nuevo capítulo en nuestro próximo programa de Claves, pero también volveremos sobre este tema después de las elecciones legislativas en Marruecos. Hasta la próxima.